Marcos capítulo 1, verso 38. Puestos de pie todos, por favor, vamos a leer ese solo versículo todos. A una sola voz vamos a leer Marcos 1, 38. Marcos 1, 38. A la cuenta de 3. Marcos 1, 38. 2, 3. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Permítame orar. Señor amado, quiero dejar el mensaje de esta mañana en tus manos y que sirva para edificar a tu iglesia. Señor, que tu Espíritu Santo tome el control de este siervo tuyo y que tú seas la persona honrada y glorificada, no el hombre. En Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. El mensaje de esta mañana es: ¿para qué vino Jesús al mundo? ¿Para qué vino? No vino a dar juguetitos, ¿no? Pavo, cena, fiesta, farra, borrachera, no. Nada de eso. Nada de compromisos. Voy rápidamente, hermanos. Nada más utilice su Biblia lo mejor que pueda. Hermanos, número 1. ¿Sabe para qué vino Jesucristo? Si tiene papel y lápiz, siga anotando. Número 1, hermanos, vino para ganar almas. Para eso vino. En Marcos capítulo 1 y el verso 38 dice la Escritura: Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Quiero que vaya viendo, hermanos, el propósito de la venida de Cristo, porque para esto he venido. Si avanza un poco más a Lucas capítulo 4 y el verso 43. Lucas 4, 43. Pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido ¿qué? Enviado. Para eso fue enviado. Hermanos, no se moleste si le repito: Dios no le envió por su casa, por su carro, por su negocio, por sus propiedades, por sus títulos profesionales. Le envió por algo más importante: por su alma. Su alma no tiene precio, no tiene precio. El precio para evitar la condenación la pagó Cristo en la cruz, un alto precio que nadie puede pagar. Usted puede comprarse un carro desde 5,000 hasta 200,000, pero su alma no tiene precio. Para eso vino el Señor Jesucristo. Número 2, ¿sabe para qué vino Jesucristo? Para que los pecadores se arrepientan. Mateo capítulo 9 y el verso 13, por favor. Mateo capítulo 9 y el verso 13. Mateo 9, 13. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Para qué vino Cristo? A llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y hasta aquí no vemos ninguna cosa material. Marcos 2:17. Lo afirma el Evangelio de Marcos. Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino ¿a quién? A pecadores. Tremendo. Hermanos, y aquí quiero hacer un alto. La primera manera o la primera cosa por la que oramos los días sábados, los que vienen acá, hermanos, ¿por qué es? Por las familias de la iglesia. Primerito oramos por ellos. ¿Saben por qué? Porque en esta iglesia ya hay gente divorciada. Porque en esta iglesia hay gente que se ha separado. Porque en esta iglesia hay hijos rebeldes. Porque en esta iglesia hay hombres maltratando a sus esposas. Porque en esta iglesia hay fornicación de los jóvenes, hay adulterio, incluso hay cosas deshonestas dentro de esta iglesia. Hermanos, y el Señor no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos, la iglesia es una estación de servicio para pecadores y necesitados. Hermanos, esto no es un grupo de santos, no, hermanos. Esto no es un grupo para perfectos, no.
es para pecadores. Es más, le quiero ser más claro, es la sala de emergencia de un hospital. Y al hospital llegan toda clase de enfermos y de toda gravedad. Hermanos, yo como pastor no puedo negarle a nadie la entrada aquí, escúcheme bien. Y les digo por qué. Hermanos, aquí hay parejas que se han divorciado. Yo no soy el culpable porque de paso les he dado consejería. Y si viene el uno y viene el otro, yo no les puedo impedir, porque esta es la casa de Dios, no es mi casa. A mi casa no entra gente, pero aquí es la casa de Dios. Esto es para los pecadores, así es que no quiero que murmure que el día de mañana le vea al uno y al otro sentado acá y ya divorciados. Que el Señor llegue al corazón y que enmienden realmente sus errores. Yo no puedo negarme a nadie. Amén. Yo no puedo hacer acepción de personas. Hermanos, ¿cuándo ha visto usted que el médico en la sala de emergencia dice, ¿y qué hace aquí tanto enfermo? Y usted, y con su mujer, vaya, tanto enfermo aquí, vaya. No, hermanos. La iglesia no es eso. La iglesia es justamente a los pecadores. Y el Señor Jesucristo lo dijo claramente. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino ¿a quién? A pecadores. Hermanos, para mí como pastor, qué duro, me duele el corazón, hermanos, ver hogares destruidos, ver hijos rebeldes, pero no puede impedir la venida a la iglesia. Porque algún día, hermanos, en alguna predicación, el Espíritu Santo va a tocar su vida y le va a llevar al arrepentimiento, porque Jesús para eso vino. Amén. Y en vez de criticar, debemos ¿qué? Orar. Pastor, le vi el domingo al fulano con otra y en iglesia. Y también vino la esposa. ¿Eso es injusto? No, para mí no es injusto. Si para usted es injusto, otra cosa. Son pecadores. ¿Necesitan de la iglesia o del mundo? ¿De qué necesitan? Amén, hermanos. Amén. Y ore por ellos. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Número uno, vino a ganar almas. Número 2, para que los pecadores se arrepientan. Número 3, vino para la salvación de su creación. En Mateo capítulo 18, el verso 11. Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Vino para salvar. ¿Entiende, hermanos? Vino para salvar. En Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Juan, en el capítulo 13, los versículos 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado o ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. Él vino a salvar. Él vino a salvar. Hermanos, y la misma visión que tiene el Señor debe tener la iglesia. Él viene a salvar, a buscar y salvar lo que está perdido. Qué gracia es, hermanos, solamente llevarnos entre los que están bien. La Biblia dice hasta los pecadores lo hacen así. Hermanos, hay que tener compasión y misericordia por los hermanos que han caído en vez de criticarlos, en vez de ser un chisme. Tenemos que levantarlos. Amén, hermanos. Número 4. ¿Sabe para qué vino Cristo? Hacer lo que algunos no queremos hacer. Vino a servir. En Marcos capítulo 10, verso 45. Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Mateo, en el capítulo 20, el verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida
en rescate por muchos, lo dice Marcos y Mateos. El Señor vino para servir, no para ser servido. Hermanos, y todos los que estamos aquí, si tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, si somos hijos de Dios, todos los hijos de Dios somos siervos de Dios. Todos fuimos llamados al servicio, no solamente unos pocos. Todos tenemos que servir a tiempo y fuera de tiempo, incondicionalmente, por amor a Dios. Ese es el servicio. Ay de aquella persona que no quiera servir, que no lo haga con gozo. Debe ser espontáneo, hermanos, porque es para nuestro Señor. Número 5. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Vino a darnos vida abundante. Juan 10:10. Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. ¿Sí se da cuenta para qué vino el Señor Jesucristo? Totalmente contrario a lo que el mundo está practicando. Número 6. Mateo capítulo 5, verso 17. El Señor Jesucristo vino a dar ejemplo de obediencia. Él vino a obedecer los mandamientos. Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Para cumplir. Cuando uno se llama cristiano, significa que está imitando a Cristo. El que se llama cristiano debe andar como Él anduvo, dice la palabra de Dios. Sed imitadores de mí, dice Jesucristo. Sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué debe hacer un cristiano? Lo que Cristo hizo, obedecer los mandamientos, porque para eso vino. Es que pastor, eso es del Antiguo Testamento. ¿Qué dice de 2 Timoteo 3:16? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Es cierto que muchas de las cosas fueron dadas para los judíos, pero son enseñanzas también que debemos tomarlas nosotros. Es cierto que hay lecciones de vida de los judíos y tenemos que aprender esas lecciones para no repetir la historia. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes. Los primeros mandamientos están ahí en Éxodo 20, empezando desde el verso 1 hasta el 17. Ahí están los 10 mandamientos. Porque son del Antiguo Testamento, no los debo cumplir. No debo cumplir el no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. No debo cumplir honra padre y madre, porque es del Antiguo Testamento. No, hermano, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y el Señor vino no a abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Lo que sí es cierto, hermanos, es que nadie se salva. Nadie se salva, hermanos, por cumplir con la ley. Porque nadie puede cumplir. Se salva es por gracia, poniendo la fe en Jesucristo. Amén, hermanos. Número 7. ¿Para qué vino Jesucristo? Vino a hacer lo que otros no queremos hacer. Vino a perdonar. Vino a perdonar. El mandamiento, el perdón es un mandamiento. Es más, la persona que no sabe perdonar está mandando al tarro de la basura lo que Cristo hizo en la cruz por usted, por mí, por todo el mundo. Una persona que dice que es cristiano y no sabe perdonar, está en pecado. Está en pecado y debe ver y revisar su vida si tal vez usted no es cristiano o es cristiano. ¿Qué dice en Mateo capítulo 9, verso 6? Mateo 9, 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. El Señor Jesucristo vino a perdonar y a morir por el perdón de los pecados de la humanidad. Número 8, ¿sabe para qué vino Cristo? A dar esperanza, a dar sanidad del alma, libertad. Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19. Me voy a mantener en los evangelios. Son palabras del Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Es la sanidad del alma. Mire cuánta gente se ha sanado de cáncer de la pierna, de esto y lo otro, pero sigue con rencor, con odio y hasta en pecado. La mejor sanidad es la del alma. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a los que están cautivos en el pecado. Vista a los ciegos, hermanos, que pudiendo ver no quieren ver cómo están viviendo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Por qué? Por el pecado. A predicar el año agradable del Señor. Para eso vino, a dar esperanza, sanidad, libertad. Número 9. ¿Sabe para qué vino el Señor Jesucristo? Vino a traer pelea, división, hermanos. Aunque usted no lo crea. Mateo capítulo 10. Mateo 10, versículos 34 en adelante. Dice la Escritura: no penséis, y solamente escuche la palabra venir, venir. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿A qué se refiere? Dios no vino a que nos odiemos entre familiares. Lo que pasa, hermanos, es que cuando una persona empieza a creer en Jesucristo, a leer la palabra, a conocer la verdad, el pariente que no es cristiano se enoja contra usted, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Es el primero que le empieza a hacer la guerra, hermanos. Hay familias divididas por el asunto, hermanos, de la fe. Unos creyendo a su manera, otros de acuerdo a la palabra de Dios. Hermanos, y se enojan. Y se enojan. Hasta nos descomulgan de la familia, hermanos. Un familiar muy cercano me dijo: Galo, le perdono todo lo que usted me ha hecho en la vida, pero el hecho que se ha cambiado de religión, ni con la muerte le he de perdonar. Así me dijo, y así se fue. Hermanos, ver que ya Cristo hizo de mí una nueva persona, un excelente esposo, ya un padre responsable. A la gente le encanta que sigamos siendo igual o peor. Borracho, drogadicto, peleón, adúltero. No, el asunto es que se mantenga ahí mismo, estancado, enquistado, hermanos. Para eso vino Jesucristo. El Señor Jesucristo, por eso le querían matar a cada rato, hermanos, porque estaba en contra de los religiosos de aquel tiempo, de los fariseos, de los escribas. Ellos le mataron, ellos le llevaron a la cruz. Ellos, los religiosos de ese tiempo. Porque una cosa era la verdad de la palabra y otra cosa la religión, las costumbres y tradiciones que no están en la Biblia. Para eso vino Jesucristo. Por eso dice: el que no ama padre, madre más que a mí, no es digno de mí. Está hablando de las costumbres, las creencias de los padres. Si usted dice: no, es que mi bisabuelito, mi tata, mi abuelo eran así. No, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios? Si ama más lo que le dicen sus familiares, usted no ama a Dios. Tiene que ir a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Abraham con Isaac? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Quiero que sacrifiques lo que más amas, a tu hijo Isaac. ¿Le ven ahí a Abraham llorando? ¿Quejándose? No, con depresión, con ansiedad, no. Ahí tomó a su hijo Isaac en obediencia a Dios. Quiero mostrarte que te amo más a ti que a mi mismo hijo y a mi familia. Y le llevó a sacrificio al monte Moría. 3 días de camino. Ahí un asno, la leña, hasta el fuego fue llevando. Increíble. Para mí esa es caminata de la fe. 3 días para sacrificar, no para pedir. Y no fue emborrachándose tampoco Abraham esos 3 días. Y cuando llegó, y hermanos, ahí hizo el altar, a Isaac dice: ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Cuáles fueron las palabras? Ese es mi versículo de batalla. Dios se proveerá. No yo, Él se proveerá, porque Él mandó al sacrificio. Y el momento en que le iba a sacrificar, ¿qué dijo Dios? Alto, no lo hagas. Comprendo que me amas más a mí que a tu hijo. Así es. Y ahí vimos que estaba un cordero entre las ramas. Y ese cordero fue sacrificado. Eso es amor a Dios. Pero usted ama más su trabajo hoy. Es que con la crisis, pastor,
Usted ama más los deportes. Usted ama más cosas que a Dios. Cuidado, hermano. La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El rato que ame cosas más que a Dios, eso se llama idolatría, hermanos. Ni la familia. Él vino a traer disensión. Hermanos, yo no tuve esa dicha, pero he escuchado a predicadores que dicen: yo quiero que mi hija se case con un hombre que le ame más a Dios que a mi hija. Amén. Claro, pues, hermanos, porque un hombre que ama a Dios amará bien al prójimo. Yo sí quiero eso para mis nietos ahora. Quiero para mi nieta un hombre que ame más a Dios que a mi nieta. Una mujer que ame más a Dios que a mis nietos. Porque si no va a haber graves problemas, hermanos. Va a haber divisiones. Ay, es que pastor, cuando yo me case, mis oraciones le han de cambiar. Cuando la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ya nos está diciendo. Ahí en Deuteronomio, en el capítulo 22, verso 10, no necesita ver, dice: no ararás buey con asno. ¿Quién es el buey? El cristiano. El asno es el incrédulo. Y perdón la mala palabra, pero nos casamos con burros, y burros con plata muchas veces. Se acaba la plata y se quedan con el burro algunos. Y yo no he visto un milagro, hermanos, hasta ahora, que orando un burro se transforme en buey. Yo no he visto. No he visto. El Señor vino a traer disensión. Lógico, hermanos, hay que amarle más a Dios, obedecer sus mandamientos, si no vas a tener graves peleas en la familia. Graves peleas con los incrédulos, hermanos. Es bien difícil. ¿Sabe para qué vino el Señor? A dar descanso y paz. Mateo 11, 28 y 30. Mateo 11, 28 y 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Únete con el Señor, únete con un buen cristiano, una buena cristiana. Buen cristiano, buena cristiana. Y el hecho de que asista acá tampoco es garantía de que sea bueno o malo cristiano. No, hermanos. Hay lobos vestidos de ovejas en las iglesias. Comprueba que sea cristocéntrico, bibliocéntrico. Número 12. Vino a los suyos. Mateo 15, 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Juan capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En Juan capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y eso vemos. A pesar que asistimos aquí, amamos más las tinieblas que la luz. Basta es que yo vea en el Facebook que a veces aparecen algunos jóvenes de la iglesia. En las puras tinieblas andan. Y aquí parece que amaran la luz, hasta angelitos parecen. Algunos ya se están elevando hasta de santidad aquí, miren. Pero también hay algunos que les sale humo de aquí cuando predico. Así es. Juan 5:43 dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Le hemos recibido más al mundo y a Cristo no. Yo les he dicho, hermano, aquí somos anoréxicos espirituales. Cuando le invitan a orar, ¿recibe bien usted esa invitación? Muy pocos. Les da náusea, hermanos. ¿Vamos a leer la Biblia? ¿Recibe usted bien eso? No. Nadie quiere hacer lo que el Señor pide. No le recibimos. No es del agrado. Es mejor el mundo. Número 13. ¿Sabe para qué vino a Cristo al mundo? A revelar la verdad.
En Juan 4, 25 y 26, Juan 4, 25 y 26, le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Cuando Él venga, nos declarará la verdad. Ya vino. Por eso dijo: yo soy el camino, la verdad. La verdad. Tu palabra es verdad. Él vino ¿para qué? Para revelar la verdad. No hay otra verdad. Ningún otro camino nos lleva al Padre, es solo Cristo. Número 14, ¿sabe para qué vino Cristo? Y le estoy predicando esto para lo que vino Cristo usted debe vivir también en la vida cristiana. Vino a hacer la voluntad del Padre. Juan 16, 28. Juan 16, 28. Hacer la voluntad del Padre. Juan 16, 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Juan 4, 34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Para qué vino? A hacer la voluntad del Padre. Y para eso estamos los cristianos, para hacer la voluntad del Padre. Juan 8, 29. Juan 8, 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. A ver, hermanitos, ¿cuántos de nosotros hacemos siempre lo que a Dios le agrada? Levante la mano. ¿Duro o no? Duro está. Para eso vino Cristo. Y si nos llamamos cristianos, eso debemos estar haciendo. Juan 12, 50. Juan 12, 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Toda la palabra es verdad, hermanos. Viene de parte de Dios. Obedézcala, agrádele. Juan 17, 4. ¿Para qué vino Cristo? A obedecer al Padre. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Qué lindo, hermanos, que cada uno con nuestras acciones, con todo lo que hacemos, glorifiquemos al Padre. Todo hacerlo para la honra y la gloria de Él. Y el día que nos vayamos, hasta el último segundo, dándole la honra y la gloria al Señor. Esa debería ser la meta de un cristiano. Número 15. ¿Para qué vino Cristo al mundo? A mostrar al Padre. Juan 14, del 7 en adelante. Juan 14, del 7 en adelante. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hermanos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La Biblia dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria del Padre en el unigénito Hijo de Dios. ¡Qué tremendo, hermanos! Dios es invisible, pero se hizo carne en la persona de Cristo para que le veamos realmente como es Él. ¿Para qué vino Cristo? Número 16. A vivir sin pecado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que no hizo pecado murió por nosotros, dice la Biblia. Número 7. ¿Sabe para qué vino el Señor Jesucristo? Ya estoy terminando. A deshacer las obras del diablo. Solamente Cristo, hermanos, en la vida
deshace las obras del enemigo de las almas. Génesis capítulo 3. Génesis 3, del 13 al 15. Dice la palabra: entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Jesucristo. Jesucristo va a terminar con Satanás y sus obras. Y tú le herirás en el calcañar. Ni hasta el talón le alcanza el diablo al Señor Jesucristo. No le puedo tocar ni el talón el diablo al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo termina con las obras del diablo. Por eso tenemos que tenerle toda la fe a Él. Juan capítulo 12, verso 31. Juan 12, 31. Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Para eso vino el Señor, a deshacer las obras del diablo. Juan 3. Primera de Juan, capítulo 3, al final de la Biblia, Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 5 en adelante. Primera de Juan 3, del 5 al 10. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Sí se dan cuenta que no todos somos hijos de Dios? Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y esto prediqué la semana anterior. Os es necesario nacer de nuevo. ¿Quieres heredar el reino de Dios? Tienes que ser hijo de Dios, porque solamente los hijos heredan cuando muere un padre, ¿sí o no? Igual solamente los hijos de Dios heredan el reino de Dios. ¿Y cómo se llega a ser hijo de Dios? Juan 1, 12 lo dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tremendo. En esto hay diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios no pecan. Ya no pecan. Si sigues pecando, no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Esa es la diferencia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. O hijo de Dios o hijo del diablo. No hay intermedios, ni medio hijo de Dios, ni medio hijo del diablo. O somos o no somos. Y esto no es religión. Pero el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo que están en ti. Créale. Créale. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 5? Verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Qué termina diciendo? Y el maligno no le toca.
El maligno no le toca. Así es que no hay cristianos, hermanos, ahí endemoniados. Qué terrible esas iglesias que hacen cultos de liberación a cristianos. Estos no son cristianos, no son hijos de Dios. La Biblia dice que más poderoso es el que está en nosotros que el que está afuera gobernando el mundo. Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Qué hemos vencido? A Satanás, sus obras, las tentaciones, malos deseos. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Para qué vino Cristo? Para deshacer las obras del diablo, para que ya no hagas las obras del diablo, para que ya no vivas en pecado. Él te da la fortaleza para vivir en santidad. Y no solamente eso, Él te guarda del maligno, porque el Espíritu Santo que mora en mí es Dios mismo. Y ninguna cosa diabólica maligna me puede tocar. Ay, pastor, me fue a hacer una limpia. Parece que me han curado. ¿Cómo es posible? Y gente creyendo en la buena suerte, la mala suerte, en el horóscopo, haciéndose limpias y ahora metiendo culturas hasta orientales. Hermanos, Jesucristo vino a deshacer las obras. Ponle la fe en Él. Pon la fe en Él. Un hijo de Dios no debe temer las obras del diablo. Ya el diablo no nos puede realmente hacer nada. Ya somos salvos. Él sí nos va a poner la tentación al frente. Va a oprimir nos va a desanimar. Pero somos salvos, somos hijos de Dios. No permite, hermanos, que Él actúe en Él. Siga confiando en Cristo Jesús. Y finalmente, ¿sabe para qué vino Cristo? Vino a morir por el perdón y salvación de nuestras almas. Y lo hizo por amor, vino por amor, vino por amor. Romanos 5:8 dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién murió por usted? ¿Quién? Nadie. Nadie. Nicodemo le dijo: nadie puede hacer las obras que tú haces. Nadie, no hay nadie. Nadie. Cuando le escuchaban predicar, nunca hemos escuchado palabra como esta. Nadie. Después de que se vaya este hombre, ¿podrá alguien hacer las obras que Cristo hizo? Nadie. Ya basta. Es increíble como en vez de ponerle la fe a Jesucristo, que es Dios, le hemos puesto más fe a la mamá y a los amigos de Jesucristo. Él es Dios, es el Rey, es Señor. Lo comprobamos en el estudio de la semana anterior. Padre eterno, príncipe de paz. Es el Rey de reyes, Señor de señores. Hermanos, y este día justamente estamos recordando su nacimiento, y aquel verbo se hizo carne. Emmanuel, Dios con nosotros, estuvo aquí. Qué precioso. Y ahora está vivo. Tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Dice: Cristo vivo quiere entrar en su vida, perdonar sus pecados, salvar su alma de la condenación. Quiere darle vida eterna. No lo deseche. Para eso vino Cristo. Ahora se da cuenta, hermanos, que caramelos, regalos, pavo, fiesta, cena, borrachera, baile no sirven de nada. Tal vez esto le agrade a ese ficticio al Papá Noel. Sí. Es un ser ficticio, nada más. Es una caricatura. Y todo el mundo anda tras él. Deberíamos ir tras de Jesucristo, porque Él vino por algo muy importante: su alma, su vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. El altar está abierto. Puestos de pie todos, vamos a orar. El altar está abierto.